La tertulia le da la bienvenida a don José Israel Cuello en este foro, en este espacio de comunicación, de debate, de análisis de la realidad. Y en el día de hoy vamos a discutir, le hemos puesto por título a esta conferencia, un análisis global, pandemia, economía, y usted me habló de las que le interesa tocar el tema de reservas energéticas planetarias. Entonces, el auditorium es suyo, don José Israel, bienvenido. Bueno, muchas gracias, saludos a todos, a lo que estoy viendo en la pantallita corta y a los otros que supongo que existen, pero que no aparecen por ahí. Soy nacido en Santiago, formado allá en las universidades, en muchas escuelas, primero en la Cilia Pepín, después la Paraguay, después en la Cilia Pepín otra vez, en la Nexa, en la Salle, de manera que hasta entrar al bachillerato en el liceo secundario, que hice el primer semestre. Esta fue mi vida en Santiago, es importante porque somos santiagueros todos. Bien, el tema, hoy el mundo vive un momento de tránsito. Es un desdoblamiento de la existencia humana donde concurre la pandemia que desató ese momento, ese instante de la vida humana. Hay que recordar que hace 100 años exactamente el mundo vivió una situación como esta con menos recursos, como es natural. Menos recursos científicos, menos recursos económicos, menos recursos en el transporte, en la comunicación, en la difusión de la ciencia. Y bueno, el mundo vivió y después tuvo la gran crisis del 22 y la otra gran crisis del 29, que se recuerda mucho. 2 guerras mundiales en el siglo XX. Hoy estamos viviendo una pandemia para vencer la cual el mundo está mucho mejor preparado que entonces, y así ha sido, porque la cantidad de muertos que ha acumulado esta pandemia y ya se encontraron vacunas que están teniendo efectos positivos, no se comparan con los muertos de la pandemia de hace un siglo. No se comparan de ninguna manera, aunque para vergüenza de la humanidad se ha concentrado en Estados Unidos el grueso de las víctimas de la pandemia, indiscutiblemente por el manejo erróneo o errático de su principal dirigente. Esto es un factor que ha contribuido enormemente a la vergüenza norteamericana de tener no solamente el número de víctimas, sino el número de muertos, que puede llegar a 250,000, a 250,000 de personas antes de que se produzcan las elecciones, pero seguro antes de que se produzca la juramentación del presidente que se va a elegir. Pero siempre estos momentos son momentos de desafíos. Hay que entenderlo. Nosotros estamos viviendo una ventaja de ese desafío ya. En el curso del día de hoy, coincidencialmente, no que todos los días me pasa, yo participé en un programa esta mañana que es normal martes y viernes en el canal con Julio Jacín. Tuvo una conversación con una profesora norteamericana que hace una tesis sobre las relaciones dominico-haitianas en Estados Unidos. O supongo que es una tesis, yo no averiguo mucho, conversamos mucho rato, habíamos intercambiado por estos medios, por escritura. Y esta mañana trabajamos casi una hora hablando sobre relaciones dominico-haitianas, particularmente en el mundo editorial. Y esta noche tengo la dicha de estar con ustedes. De manera que esto llegó para quedarse. Yo no he salido de mi casa. No he puesto un pie en la calle y he podido intercambiar con 3 núcleos distintos absolutamente. En el caso de usted, un grupo selecto que se reúne con periodicidad, que probablemente discute ideas comunes, con la gran masa que ve un programa abierto de televisión y con una persona que hace estudios académicos. Es una dicha tener la oportunidad de
esta experiencia que he tenido en el día de hoy precisamente. De manera que el desafío lo hemos aceptado y lo estamos encajando positivamente. Claro, con todos los elementos, todos los costos de los desafíos, que, reitero, han sido menores, mucho menores que lo que hace un siglo afectó también la humanidad con la fiebre española, creo que le llamaron a la pandemia de esa época. Naturalmente, habrá una readecuación de la economía, el manejo en términos monetarios de la crisis consiguiente de carácter económico como resultado de la paralización parcial de las labores reproductivas, de las labores cotidianas, bueno, tendrá sus consecuencias, sobre todo porque se ha empalmado un manejo del mismo tipo que fue eficiente para conjugar la crisis financiera del 8 y antes de que se terminara de recoger el resultado de emisión sin respaldo de dinero, particularmente de la fuente más poderosa de emisión de dinero en el mundo, que por la capacidad de compra que tiene su moneda, que es la fuente norteamericana, pues ahora eso del 8 se ha multiplicado por muchas cosas y probablemente se ha elevado al cubo más que multiplicarse simplemente. Y eso tiene unas consecuencias sobre la política económica posterior que habrá de tardar probablemente más de una década para enjugarse en el comportamiento de la economía mundial. Pero de todas maneras, cuando vemos un resultado positivo del cual estamos disfrutando, porque de otra manera yo hubiera tenido que coger un carro para Santiago, como me pasó más de una vez, y a Ocoa, y a Barahona, y a varios sitios donde me invitaban. Uno no puede decir que no a esa gentileza, a esa valoración, pero era costoso volver a medianoche, a veces solo manejando directamente el carro. Hoy podemos comunicarnos, podemos tener un grupo elástico, el que se cansa en vez de simplemente apaga su aparato y se acuesta. Se puede incorporar cualquier otro que se invite ocasionalmente. De manera que esa es la situación de hoy del mundo y los efectos de la pandemia. Reitero que habrá una crisis financiera que se va acumulando con las medidas de carácter económico y financiero que se han tomado, no solo económicos, financieros, sino fiscales también, porque los ingresos de los estados se han distorsionado en este momento de crisis. Pero en el caso de la República Dominicana me preocupa, y por eso propuse el tema, porque debe ser tema de preocupación para todos, el problema energético. El peor error que cometió el gobierno del PLD de 20 años fue la construcción de la planta de Punta Catalina. No porque esa cantidad de energía no fuera necesaria, era necesaria hace tiempo, sino porque primero tuvo el criterio de asumir la responsabilidad de la construcción de la planta y de su financiamiento con recursos propios. Y en segundo lugar, una selección del combustible que no pudo ser más penosa. El país no tenía por qué, de ninguna manera, acogerse a una discusión entre el Estado y contratistas privados. No importa lo que pudiera haber oculto en esa negociación, que es lo que más bulla hace, si no en cuanto el Estado no tenía capacidad negociadora frente a los requisitos que sí como Estado se veía obligado a tomar en la definición del combustible.
No es tarea de Estado salir a buscar precios de un combustible. Es tarea de las empresas que van a producir la energía. Y esto es más notorio como error trascendente en cuanto el gobierno del PRD de los primeros 4 años del siglo, que fue desastroso en muchos aspectos y que dejó un desorden financiero, económico y bancario realmente terrible, hizo una licitación para compra de energía, que es el momento más saludable del sistema energético dominicano desde el cambio de paradigma y el establecimiento de lo que le llamaron la capitalización del sistema energético. ¿Por qué? Primero porque lo ganó una empresa profesional que ya tenía inversiones en el país, en el sistema energético. En un concurso abierto, donde pudo participar todo el mundo, y ganó la empresa AES, una empresa con experiencia de los Estados Unidos y con experiencia ya en el país, que ofertó la energía que se demandaba a un precio aceptable, tal vez un poco alto, pero con una contratación previa de un suministro de energía, de combustible a base de gas natural, que cambió fundamentalmente el sistema energético dominicano y que bajó el costo de la energía a mediano plazo, más o menos el 50% de lo que le estaba pagando el sistema de distribución al sistema de generación. Y aunque ese cambio en el costo de la energía para la distribución no se ha reflejado en las tarifas, en el consumo de la población, sí se ha reflejado en el comportamiento de las cuentas nacionales. Porque las pérdidas del sistema energético hasta ahora las asume el Estado, no las asumen las empresas. Las empresas generadoras tienen garantizado la rentabilidad y su rentabilidad es alta. Lo que no es malo. Malo es que haya pérdidas y que el Estado tenga que asumir esas pérdidas como consecuencia de los traspiés de la privatización. Pero hoy se está creando una necesidad, un retraso en la necesidad de instalación de energía. Y lo vemos porque Punta Catalina entró a plenitud y seguimos teniendo apagones. Y eso, en cualquier circunstancia, son deficiencias del sistema de generación. Puede haber problemas de líneas, problemas de mantenimiento, salidas de plantas por problemas de ellas mismas, pero debe haber una reserva de energía capaz de que no podamos morir cualquier día teniendo una semana siquiera sin apagones. Probablemente los que tienen ya la edad provecta de la que yo disfruto, no podremos morirnos sin apagones. Habrá apagones hasta el último día de nuestra vida. Y eso es una vergüenza. Es una vergüenza porque sin las restricciones del aparato estatal, aquí se están instalando en energías renovables más de 100 megas todos los años. Y eso ha neutralizado un poco, no mucho, la deficiencia de suministro y la que provoque apagones. Pero se le crea el problema más importante, y quise aprovechar porque sé que ustedes son un núcleo de influencia en una ciudad que tiene a su vez una influencia determinante en el desarrollo, en el crecimiento y la vida económica dominicana. El país tiene una demanda, una creciente demanda de más de 150 megas anuales que debieran entrar en el sistema. Han entrado 100 y Punta Catalina con 700 compensa el atraso acumulado hasta esta fecha. Pero ya debiera haberse abierto un concurso nuevo para compra y suministro de energía, en el cual naturalmente las empresas ofertantes
van a incluir el combustible a emplear. Y realmente el mundo, la oferta de combustible para el sistema energético mundial han variado considerablemente en los últimos tiempos. Y ha llegado el momento no solamente de desterrar para siempre a los combustibles fósiles, tanto el carbón como el petróleo y sus derivados, incluyendo el gas natural, descartarlo para siempre. Realmente el mundo ha crecido, se ha desarrollado en los últimos 2 siglos de una manera impresionante con relación a lo precedente, pero con daños terribles, tanto en el medio ambiente, tanto en el sector externo del mundo, como el sector interno del planeta Tierra. Los elementos que han afectado la intimidad de la Tierra todavía no han cobrado su precio en la vida humana y en la vida del planeta. No es posible que se le haya sacado todo ese petróleo, todo ese equilibrio interno de la Tierra durante tanto tiempo de maneras descontroladas y limitadas, sin que eso deje un efecto en el comportamiento interior de las capas tectónicas, con consecuencias que pueden ser muy catastróficas, aunque sean solamente localizadas. Y incluso ya con elementos menos importantes que el petróleo, el propio gas natural también tenía una función dentro de la Tierra, en el equilibrio interno de ella. Todo eso provoca un desequilibrio interno del planeta y un daño externo en el ambiente, cuyas consecuencias las estamos viviendo todos los días en la variación del clima y en la variación del comportamiento de la existencia. Ahí está Estados Unidos, el país más rico del mundo, con un fuego que ya es recurrente en California, que no puede contener durante varios meses. ¿Qué consecuencia del cambio climático? Entonces al mundo se le abre una posibilidad hoy de utilizar el hidrógeno, que es el elemento más común en la humanidad, fuera de la Tierra, en el ambiente, en el agua, para la producción energética. El hidrógeno tiene varias virtudes para estos fines. Primero es el resultado de la descomposición del agua salada. Lo de sal es porque para la descomposición del hidrógeno y el oxígeno es necesaria la sal. Pero en el caso del agua salada, del mar como de los lagos salados, no hay que echarle sal, sino simplemente utilizar esa agua. Y tienen 2 elementos, el hidrógeno como elemento combustible y el oxígeno, que tiene múltiples usos en la vida económica, en la salud pública y en otros elementos que pueden además extenderse posteriormente. Pero hay otra virtud en el empleo del hidrógeno como combustible, y es el hecho de que el propio combustible puede convertirse en la pila energética que necesita el empleo de los elementos, vamos a decir, no contaminantes para la producción de energía. Sabemos bien que la energía solar, que sería el motor de arranque de ese proceso, solamente se puede producir cuando hay sol, ¿verdad? De perogrullo. Pero puede producirse energía solar, ya digo, como motor de arranque, con esa energía producir hidrógeno, y ese hidrógeno emplearlo tanto para la combustión como pila de reserva para la combustión en horas en que la producción del sol no sea suficiente. Eso plantea para nuestro país
liberar la factura petrolera, liberar la factura energética, reducida simplemente a nuestra propia producción y a nuestra distribución, que naturalmente hay que eficientizarla. Y ese es un tema sobre el cual la nación debe poner atento oído, porque me siento culpable, y muchos como yo se sienten culpables, por no haberle puesto atención a las licitaciones que dieron lugar a lo de Punta Catalina. Hay que poner el ojo responsable sobre esas cosas, porque las consecuencias son irreparables. Hoy, como algunos amigos plantean, cambiar a Punta Catalina antes de los primeros 3 meses de estar trabajando a gas natural es una inversión adicional que todo el mundo sabe que no hay capacidad para hacerla. Debió haberse tomado la decisión antes, pero sobre todo no haber asumido el Estado la responsabilidad y la obligación de esa factura inmensa y de esa adicción a los combustibles fósiles que no era necesario ratificar. Ese es el tema que quería desarrollar con ustedes, porque hay que crear conciencia antes de que se tomen otras decisiones de esta naturaleza. Hay que decir que las autoridades que se reemplazaron recientemente, poco tiempo antes de entregar el poder, incluso antes de las elecciones, abrieron una licitación para compra de energía y producción y compra de energía, pero luego retiraron la licitación. Y está abierta la posibilidad de que el nuevo gobierno asuma eso como una tarea primordial. Es necesario hacer esa licitación, contratar 1.000 o 1.200 megavatios de energía, establecer claramente cómo sería su precio y definir el combustible a emplear. Lo mío es una simple opinión. Mi conocimiento de la energía y de la producción energética no pasa de cambiar un bombillo. Lo acepto. Pero hay conocimientos generales y conocimientos particulares. Yo no aspiro a instalar plantas eléctricas, pero sí sé que es posible liberarse de la dependencia de los combustibles fósiles y de la compra de combustible de cualquier naturaleza. Producir los combustibles aquí, separando el hidrógeno y el oxígeno del agua salada y conduciendo a la transformación de todo el sistema de manera privilegiada al consumo de esos combustibles. No mantener la dependencia del gas natural que oscila de precios de acuerdo a la variedad de los mercados internacionales, cuando hay la oportunidad de crear trabajo, crear valor interno e independizarse de la dependencia tan costosa que se ha tenido. No tanto por el precio en sí de la energía, ni por la dependencia, sino en cuanto a la irregularidad de los precios, la irregularidad de los suministros y el déficit crónico que ha tenido siempre el sistema energético dominicano entre demanda y oferta. De manera que, dicha la exposición general, vamos a debatir algo. Perfecto, muy bien. Aquí tenemos, este es el momento para que los amigos de la tertulia hagan sus preguntas, su intervención, y aquí tenemos la mano levantada de Chalo Gonzalo Sánchez. Le abrí el micrófono. Sí, gracias. Saludos, ingeniero Cuello. ¿Qué tal? Un placer saludarlo. Le he seguido desde los tiempos de mi papá, y mi papá tiene 20 y pico de años que murió. No me digas. Siempre he creído que usted es una persona muy lúcida. En una charla pasada de la tertulia, el ingeniero Ramón Alburquerque, yo le expuse que había tenido acceso a un estudio de Carbon Tracker
que es una institución especializada en energía, que decía que en ese momento, en el 2019, el 47% de las empresas, de las generadoras de carbón, perdían dinero y que para el 2024 iba a ser imposible mantener las plantas, iban a ser abandonadas. Ahora estoy viendo aquí el estudio y dice que 4 de cada 5 centrales eléctricas de carbón de la Unión Europea no son rentables. Y esas empresas que dirigen eso, dirigen esas plantas, van a perder 6.600 millones de euros. Y dice que el 87% de las plantas de carbón van a ser abandonadas en el 2024. El ingeniero Alburquerque decía que no, que aunque él no estaba de acuerdo con eso. Veo que usted está más acorde con los tiempos respecto a eso. ¿Qué se puede hacer con Punta Catalina? Porque lo que los expertos están recomendando es abandonarlas ya. No, de ninguna manera. Tú no puedes tener una inversión, la mayor inversión que se haya hecho alguna vez para proyecto alguno en este país, cuya responsabilidad asumió el Estado plenamente. No puedes tirarla a muerto, no puedes tirarla a pérdida de ninguna manera, porque hay que pagar ese dinero. Ese dinero solo se paga produciendo. Si la producción genera pérdidas, la única opción va a ser transferírsela al consumidor, según dicen ellos mismos. No, porque la pérdida dominicana no está en la producción. La pérdida dominicana, al precio que se vende la energía en este país, la producción de la energía en la República Dominicana, donde concentra las pérdidas en la distribución. Los productores de energía están garantizados en sus ganancias, sean estatales o privados. Las ganancias están garantizadas. Las mismas plantas que le dejaban pérdida a la Corporación Dominicana de Electricidad, Lea Ceitabo y Jaina, plantas de carbón, esas plantas están en manos de Vicini y de otros inversionistas que aprovecharon la licitación que le llamaron privatización, que fue prácticamente un regalo, porque le entregaron 850 millones de dólares en máquinas sobre la base de que ellos iban a aportar una cantidad semejante para ir igual que el Estado en la operación, y nunca se auditó la inversión de ellos. De manera que ellos hicieron lo que les dio la gana. Ojalá hayan sido honrados y hayan hecho la inversión, pero eso no caracteriza las operaciones de esa naturaleza. Por lo menos el mínimo rigor de una auditoría de inversión, el mínimo rigor. Bien, pero esa gente no ha perdido un centavo, nunca. Quien pierde es el Estado, que asumió la distribución. Es más, en el caso de Hipólito Mejía, al quien le reconocí que hizo en un momento un contrato de producción energética, cuando va a España se deja sorprender por los españoles y le acepta a Unión Fenosa la devolución de las 2 empresas de distribución que había licitado, había ganado y estaba operando con pérdidas. Eso era su riesgo. Y no solamente le aceptó la devolución, que implicaba, por razones elementales, una compensación por desconocimiento de un contrato a 30 años, sino que le pagó por la devolución. Hasta ahí se llegó con la distribución. Y luego se ha convertido en 3 espacios de la manía de empleos, porque la palabra empleo manía tiene dos elementos. Manía y empleo. Uno me corrige. Es la manía de empleos que conlleva lo que ustedes vivieron con la cibaeña, con la del norte. Una cantidad de vehículos tirados por ahí y contratando servicios de alquiler de vehículos. Simplemente tonterías de administradores incapaces. El primer elemento es ser incapaz. Porque si usted no entiende como administrador que tiene que manejar una empresa para que gane dinero, usted es un incapaz. Porque la administración tiene esa regla elemental. O sea, una empresa se hace para ganar dinero. Lo otro, ayuda social,
ayuda estudiantil, bienestar de los empleados, todo eso es secundario. Lo principal y todo lo que se haga debe conducir a que la empresa sea rentable, gane dinero para pagar sus compromisos y para su propia expansión. Y en el caso de cualquiera, sea privada o pública, para devolver dinero a sus accionistas. En el caso del Estado, para los gastos del Estado, porque el Estado construyó esa empresa. Con recursos del Estado se construyó esa empresa. Ingeniero, pero hay un que conoce eso. Hay un problema porque es que estamos presuponiendo que las ganancias de las empresas de aquí, que los administradores de esas empresas aquí son más eficientes que las plantas que funcionan en la Unión Europea, que están controladas, que están reguladas, que cotizan en bolsa. Entonces, yo no entiendo. La única forma en que las empresas de aquí tienen garantizados sus beneficios es con aportes del Estado, con subvención del Estado. Porque si aquellas empresas que son empresas organizadas, que llevan contabilidad organizada, están perdiendo dinero en la producción, yo no entiendo cómo aquí se está ganando dinero. Fíjate, el problema es que aquí el pastel de la energía eléctrica se dividió en dos elementos fundamentales: generación y distribución. La generación está garantizada, su dividendo está garantizado sobre la base del precio de compra de la energía cuando sale de la planta. Y eso, naturalmente, se hace en los concursos en que las empresas ofrecen a qué precio quieren comprar. Y ahí ellas garantizan su rentabilidad. La distribución está en manos del Estado y en consecuencia de esas empresas de manía empleadora. En consecuencia, ahí se garantiza la pérdida. En el caso de Europa, las empresas que modifican el esquema energético tienen subsidios estatales. Y naturalmente, esas empresas pueden ofrecer más barato la energía al sistema que las que no tienen subsidios, sino penalidades del Estado. O sea, una empresa de carbón en cualquier país de Europa, incluyendo a los más carboníferos como Polonia o Checoslovaquia o una parte fundamental de Alemania, cualquier empresa que esté produciendo con combustibles fósiles tiene una penalización por mantener eso. Y aquellas que están produciendo con agua, con viento, con sol, y las que ya se están incorporando de hidrógeno, tienen un auxilio del Estado. Por eso ellos están destinados a perder dinero. Porque estas nuevas empresas van a ofrecer la energía más barata a los distribuidores que la que puede ofrecer el que tiene el carbón, cuya capacidad de generar puede ser equivalente, pero que no tiene un mismo trato fiscal. Y es por eso que se puede afirmar que esas empresas van a tener que cerrar. Es que le han puesto una coyunda para que cierren. Y aquí lo que ha hecho el Estado es invertir la mayor inversión que se haya hecho alguna vez en este país, una inversión de sueño, en la construcción de una planta de carbón. ¿Cuánto cuesta convertir esa planta a otro combustible? Yo no sé. Pero ahora mismo el Estado no tiene la menor condición para hacer esas inversiones. No las tiene de ninguna manera. Llegó con la lengua afuera a terminar. Sí. Y con un atraso enorme. Atraso que le cuesta al país en apagones. Vamos a hacer una pregunta política. Este gobierno cumple 3 meses en poco tiempo, en 15 días. ¿Cómo usted ve el panorama político? ¿Cómo ve el inicio de esta nueva gestión? ¿Cuál es su pronóstico? ¿Cuál es su perspectiva con relación a esto? ¿Y cómo ve la oposición? Fuerza del Pueblo, PLD, un breve sondeo de esa parte. Fíjate, todavía es muy temprano para evaluar esas cosas, pero hay que partir de que no fue tanto quién ganó, sino quién perdió.
Aquí las elecciones fue elegir el perdedor. Se eligió al perdedor. Y naturalmente ganó el que estaba en mejor condición de aprovechar la coyuntura. El PRM no sacó más de un 35%, el clásico voto duro PRDista que se movía por ahí, incluso con Peña Gómez. Pero supo o logró aglutinar toda una serie de fuerzas colaterales que aceptaron su liderazgo y lo llevaron al poder. Pero ahí tú estás viendo un pleito sobre el logo para la marca país, donde se enfrenta el ministro de Turismo con el presidente de la República. Es una garata en la calle. Y el otro día hubo otra garata cuando el presidente de la Cámara de Cuentas en un momento le responde al presidente de la República frente a su demanda de que renuncie la Cámara de Cuentas entera, y va y lleva la renuncia suya, y alguien del propio gobierno se le acerca y le dice que la recoja, y ahí está ejerciendo el mando. De manera que estamos viviendo un momento un poco de enfrentamiento ya, y es con personas diferentes. Y no es la única situación en que se han provocado esos elementos. Habrá que ver hasta qué punto las autoridades unifican sus criterios y piensan que su responsabilidad es gobernar y no sacar la cabeza para decir yo soy el principal. Eso es lo que se refiere al gobierno. En lo que se refiere al PLD, que es una fuerza importante, está turulato todavía. Es como el que le dan un palo grande que tarda un rato en recuperarse. Si se recupera. Y enfrentado por una facción que realmente le jugó bien la cabeza externa y logró posicionarse por encima de su realidad. Y ahí esas son las fuerzas políticas o las debilidades políticas de hoy. No hay propiamente fuerzas políticas activas. Lo que sí están activas son las fuerzas sociales. Están activas plenamente, es su mejor momento de dominio sobre el aparato estatal. Y eso sí es peligroso. Hay que recordar aquel discurso de Balaguer del 3 de agosto del 60, cuando fue a juramentarse por primera vez como presidente tras la renuncia en la madrugada de Negro Trujillo, en que dice que entendía las ideas y los requerimientos de la juventud, que planteaba cambios en la sociedad y que esos cambios eran necesarios, pero que había que tener mucho cuidado porque dentro de ese movimiento aparecían sectores sociales de la oligarquía tradicional que podían cobrar un alto precio por esa participación, como efectivamente fue. Eso hay que tenerlo en cuenta. Estamos viviendo un momento donde el dominio social y económico sobre el gobierno es más coherente que el dominio político. Eso es un tema al cual hay que poner tanta atención como al sistema energético. Tanta o más. Porque ellos son parte también del sistema energético. Sí, este es el momento para que las personas que quieran hacer preguntas la pueden escribir en el chat o pueden levantar la mano. En lo que se animan algunos tertulianos, yo le voy a preguntar ¿cuál es su análisis de la situación hay un acontecimiento que se va a dar ahora pronto, que son las elecciones de Estados Unidos, y cómo usted ve esa crisis que hay con Estados Unidos y China, esa guerra, una guerra económica? ¿Qué análisis usted tiene con relación a eso? Mira, no hay una guerra norteamericana con China, hay una guerra de Trump con China. Trump le ha declarado, eligió un enemigo. Siempre es bueno elegir el enemigo. Eligió un enemigo y comenzó a cuquear al enemigo y ya, son enemigos. Pero China no es enemiga de Estados Unidos, al contrario, China supo aprovechar el mercado norteamericano para desarrollar sus propias empresas y sus propios negocios. Y complementó la producción norteamericana durante 20 años con mucho éxito para los dos.
si Estados Unidos tenía pleno empleo cuando Trump llegó al poder, o se acercaba al pleno empleo, es porque tenía el enorme mercado de China comprando. Ahora, que eso provocaba transformaciones internas en la economía norteamericana, claro. Las zonas de acero norteamericanas dejaron de ser, pero al mismo tiempo Estados Unidos desarrolló Silicon Valley, que es el cerebro de la humanidad. Y eso es más importante que Detroit, que se envejeció solo. Porque no fue solo China que compitió con los carros, con los americanos. Es más, China en la exportación de vehículos no tiene importancia. China produce vehículos para su mercado interno. Exporta muy poco. Fue el mundo entero que produjo vehículos con mayor efectividad que Estados Unidos. Entonces la culpa no es de China. Ahora, la industria de acero de Detroit, de esa zona, se envejeció y se envejecieron sus participantes y naturalmente se produjo en otro lado. Pero el índice de desempleo se mide por la totalidad de la masa. Y no es verdad que esos retirados de la producción de derivados del acero de Detroit y zonas circundantes están pasando hambre, porque el sistema social norteamericano no lo permite. Son jubilados. Son gente que se jubila pobremente porque las empresas decayeron. Las propias empresas norteamericanas no sacaron producción tanto a China como a México, como a Canadá, como a Europa y hasta Japón. De manera que naturalmente a Trump no se le puede pedir que razone mucho, porque él por encima de la razón tiene la pasión. Y el que discute con pasión sencillamente abandona la razón. Aquí tenemos una pregunta de Joelis Leonarda. Le estoy abriendo el micrófono. Adelante. Joelis. Aquí tenemos a Juan Cruz Trifolio. Trifolio. Sí, Bruno, gracias. Sí. Permíteme dos inquietudes para el ingeniero Cuello. Un saludo muy especial para él, una persona que valoramos inmensamente. Encantadísimo de verle y de escucharle. Perdónenme, yo entré un poquito tarde y no sé si usted hizo referencia a este tema, pero de todas maneras pienso que es interesante revivir. Hoy ha vuelto la fiebre otra vez de los yacimientos petroleros en República Dominicana. Se ha puesto otra vez... Mira, mientras el país no comprometa sus recursos de cualquier tipo, más que en la concesión para una exploración donde los riesgos corran por cuenta de una compañía, no es preocupante el hecho. Pero el país como tal, y esa idea sí la desarrollé, debe inducir a que su sistema energético se alimente de combustibles no fósiles. Se alimente de energías renovables. Y eso es perfectamente posible en el momento de hoy. Ingeniero, usted es un hombre muy informado y muy acucioso. Siempre se ha dicho que el problema está en que hasta dónde realmente estos yacimientos podrían ser productivos, o sea, más que productivos, rentables. Ese es el término. Bueno, si el riesgo usted recuerda que aquí hubo una vez un festival, una laraca con el caso de Maleno, y al final lo que terminó siendo fue, o por lo menos lo proyectaron con muchos ritos de petróleo, ¿no? Y que en consecuencia no era rentable. Eso podría ocurrir en la mayoría de los casos. Perfectamente puede ocurrir, pero en este momento lo que el gobierno ha firmado, entiendo yo, no he leído el documento, pero lo que dijeron a la prensa, y no tengo por qué dudar de la seriedad de don Antonio Almonte, que dirigió ese proceso, o por lo menos lo llevó a la culminación. Lo que se ha dicho es que la empresa Apache va a recibir una concesión para exploración de petróleo en la costa sur del país o en la norte.
es frente a San Pedro de Macorís, sí, en la sur. Bueno, si mientras riesgo sea suyo, los riesgos del país son mínimos. Pero eso no es Punta Catalina. Punta Catalina, el Estado metió todo el dinero del mundo, hizo todas las travesuras del mundo y no dejó una planta que no funciona al nivel que el mundo demanda en el momento actual. Porque no hay derecho a comprometer el futuro. Esa planta debe durar 50 años produciendo el futuro del ambiente dominicano con la mayor planta de producción energética instalada en el país hasta la fecha a base de un combustible dañino para el ambiente. Sencillamente no era válido. Bruno, brevemente, perdóname que tengo otra inquietud. Ya voy a hacer un brinco en la conversación, como esos saltos que daba ya Veneno en el ring, ingeniero. Fíjese, nuevos aires soplan en el mundo desde hace un considerable tiempo. Es innegable que el universo se ha cambiado. Usted es un hombre de esencia de izquierda, un hombre que logró una formación muy vasta y muy sólida en el campo de la izquierda, en el área de la izquierda. Sabemos que pueden existir explicaciones en sentido general que de una forma u otra den a conocer el porqué de la debilidad de la izquierda hoy en día, de la poca presencia en los movimientos sociales y políticos del mundo. Aunque hay un área en el mundo, sobre todo Sudamérica, ¿verdad? Y donde todavía movimientos que se definen de izquierda juegan un papel importante. Pero yéndonos al caso concreto de República Dominicana, usted que es un gran militante de izquierda, que conoce la historia de la izquierda dominicana, de lo que se llamó izquierda dominicana, que participó como figura protagónica. Yo voy a ser un poquito osado, ingeniero, y yo sé que es difícil, me refiero por razones hasta de tiempo. ¿Qué ocurrió realmente con la izquierda dominicana? Que hoy en día, contrario, por ejemplo, a lo que está pasando en Bolivia, aunque se ponen otro apellido, ¿verdad? El socialismo del siglo XXI, lo que está pasando, entre comillas, en Venezuela, lo que todavía queda como reducto en Cuba. Pero acá concretamente en República Dominicana, ¿qué ha ocurrido? ¿Cómo se explica que prácticamente brilla por su ausencia la presencia del pensamiento y del accionar de izquierda? Fíjate, el proceso de la descomposición de la izquierda dominicana está muy vinculado a la caída de los paradigmas en que se sostenía esa militancia. La izquierda dominicana nunca tuvo autonomía en cuanto a su pensamiento. Y tú puedes recordar, porque tú has trabajado en el periodismo mucho, que había vinculaciones pro chino, pro ruso, pro cubano, pro vietnamita y hasta pro albaneses en el país. De manera que a la muerte de los paradigmas se murió la izquierda dominicana. Tan sencillo como es. Sin generar un liderazgo propio. Un liderazgo asentado en el país, asentado suficientemente, acreditado ante el país y con ideas propias en el desarrollo de un movimiento de izquierda nacional. Tan sencillo como es. No creo que merezca el señor más explicación. Es más, alguna gente que me ha dicho a mí, ¿por qué no se escribe una historia de la izquierda? Y yo les digo, lo que hay que escribir es una novela de la izquierda. La novela, el movimiento de izquierda fue un hecho humano en el país, no un hecho social, no un hecho político. En consecuencia, es sujeto de la literatura, no de la historia. Sí, buenas noches, ingeniero Cuello. Buenas noches. Soy un admirador suyo. Le decía a don Bruno que
si lo fuera a definir, lo definiría como una persona completa. Es una reserva de este país. Lo felicito. Una reserva un poco carcomida ya. Ingeniero, con relación a esto de los vehículos eléctricos y las empresas que bregan con combustible fósiles, lubricantes, etcétera, ¿qué futuro usted le ve a esas empresas? ¿Qué tiempo más o menos le quedan en el mercado? Realmente el combustible, el vehículo eléctrico llegó para quedarse. Y los costos del vehículo eléctrico son mucho más bajos que los de producción, aunque las dimensiones de la escala de la producción no se compara con la escala de los productos de los que trabajan con motores de combustión interna, y por eso son más caros todavía. Pero en realidad la competencia es fuerte. Prácticamente todos los fabricantes de vehículos del mundo ya tienen sus versiones eléctricas y el mundo va a transformarse en ese aspecto. En el caso de la República Dominicana tenemos un problema de combustible que provoca esa tragedia tan dolorosa que se produjo en Licey al Medio, donde todos los días sale un muerto nuevo, no sé debajo de qué ladrillo aparecen. Pero lo cierto es que se ha hecho tan ligero la distribución de los combustibles para el movimiento motorizado, que no sorprende que eso, es más, lo que sorprende es que no pase más tragedias de esa naturaleza. El otro día narraba en el programa una cosa que pude vivir, que conocí, una camioneta de esas que le llaman platanera, que vende comida en una esquina, en un barrio más o menos de cierto nivel de la ciudad de Santo Domingo, donde el dueño de la motoneta viene con su tanque de gas a vender comida, pero le desconecta el tanque a la guaguita y se lo pone al fogón para calentar y freír huevos y freír cosas de esas, vender desayuno y después vender comida a mediodía. En la tarde se va, le conecta el tanque a la guaguita y se va para su casa ya al acabar la tarde, pero para llegar a su casa le quita el tanque y lo sube 3 pisos para cocinar en su casa la cena. Y por la mañana repite el trayecto, la ruta del tanque, que es el elemento común a todo el proceso productivo y de recursos monetarios para una familia humilde. Eso es un riesgo enorme en todos los niveles. Pocas cosas pasan. Y citaba el caso de una bomba de gasolina que es de Tropigas, la empresa más vieja en venta de gas en el país, que ahora vende gas natural. De este mismo gas natural con que se produce energía en San Pedro de Macorís y en la zona este del país. Vende gas natural y entra por una calle los carros y sale por otra paralela. De manera que se produce ahí un nudo de vehículos llenando tanques y a donde se llevan tanques a mano de las familias que necesitan el gas para cocinar en las proximidades. Y ni hablar de los motores que vienen y llenan apresuradamente con gasolina, con gas, sus vehículos. Esa ligereza en la distribución de los combustibles en el país va a dar lugar a tragedias muy grandes. Eso no puede continuar así. Eso necesita una regulación. Pero el señor Pedro Taveras. Pedro, estoy encendiendo el micrófono. Él escribió aquí, Pedro, porque parece que no tiene forma de acceder, que en el 1917 José Ramón López criticó que en Puerto Plata se utilizara el carbón que venía de Estados Unidos, mientras tenía las aguas del río Sonador, donde podría construirse una hidroeléctrica 103 años atrás. Él escribió eso aquí en el chat. Le estoy abriendo el micrófono por si quiere
abundar un poquito sobre eso, pero parece que no tiene forma. Fíjate, eso ha cambiado mucho desde que cuando José Ramón López escribió ese requerimiento, ese señalamiento. Ha cambiado mucho la situación porque desde la construcción de la hidroeléctrica de Las Damas en el sur y la de Jarabacoa, ¿cómo se llama? No recuerdo ahora, en los ríos de Jarabacoa, o de Constanza. Bueno, pequeños saltos. Se comenzó a desarrollar la industria de producción energética dominicana con recursos hidráulicos y tuvo momentos muy altos con Tavera, Valdesia y otras grandes presas del país, y con muchas otras menores que prácticamente satisfacen una parte importante de la demanda local. Naturalmente, esa potencialidad energética no se ha desarrollado a la plenitud porque se le ha dado otro uso al agua, tanto en acueductos como en riego, que tiene que compartir el flujo de las corrientes con la producción energética y naturalmente, sobre todo el consumo humano tiene prioridad. Pero la producción energética hidráulica en el país es importante y pueden desarrollarse otros proyectos también importantes, pero nunca van a satisfacer la demanda de producción hidroeléctrica que pueda tener el país. Siempre será limitada y circunstancial porque depende también del régimen de lluvias. Y ni hablar del comportamiento de los bosques, porque al mismo tiempo el crecimiento de la población dominicana ha acentuado la depredación sobre los bosques que ya los madereros se encargaron de iniciar. En los años 50, al mismo tiempo que se hablaba de la generación eléctrica y que se hizo el Salto de Jimenoa, ya me acordé del nombre, hasta un sello de correo existía muy bonito, el Salto de Jimenoa, y que producía energía para Jarabacoa o para Constanza, no recuerdo, es en Constanza que está, no, en Butte de Jarabacoa, en Jarabacoa. Bueno, producía energía para Jarabacoa, ya no había que llevar las líneas hasta allá, tenía su planta eléctrica de agua. Bueno, todo eso se ha ido deformando porque el país crece, se modifica y los recursos son limitados. Pero de todas maneras, hay limitaciones, hay algunas empresas privadas que han tratado de desarrollar empresas hidráulicas, hidroeléctricas privadas, pero hay una limitación en la ley que no se puede producir energía eléctrica más de 5 megavatios en una empresa, en una hidroeléctrica privada, porque el agua es de todo, pero con 5 megavatios no hay rendimiento suficiente para cubrir los costos de inversión y mantenimiento de una producción tan limitada. De manera que no se ha hecho ningún proyecto de ese tipo. Debiera modificarse la ley, pero hay que tener para eso la iniciativa y la motivación, y es función de los partidos políticos tener eso en cuenta, para que se eleve por lo menos a 10 megavatios la capacidad máxima que pueda tener una empresa privada en el manejo de una corriente de agua pública para la producción energética. Muy bien, estamos terminando esta intervención, esta participación del ingeniero José Israel Cuello. Hoy es martes. El martes que viene hay elecciones en Estados Unidos. ¿Cuál es su pronóstico? Bueno, no creo que haya que hacer pronóstico. Yo doy mi deseo de que Trump no gane. Simplemente. No de que gane el otro, que Trump no gane, porque es un loco, un irresponsable. Un hombre que saca cero en pandemia. Porque él sacó cero. Un hombre que tiene 250,000 muertos casi ya anotados en su cuenta y que tiene el mayor número de infectados del mundo, siendo la más grande economía del mundo, teniendo las 7 más grandes universidades del mundo en su territorio, teniendo centros médicos de nivel internacional que no tienen comparación con la mayor parte de los que existen en el mundo.
pero sus entorpecimientos en el proceso, se pone a discutir con sus propios asesores sobre cuestiones científicas. Entonces, bueno, ¿a dónde vamos? Pero las pasiones políticas son terribles. Y hay que decir que él se montó en una ola importante. Sí. Él se montó en una ola. Él no es el malo. Él es síntoma de un mal que se ha expresado a través suyo. Déjame ver. No sé si Bruno Rosario Candelier dicen aquí que levantó la mano, ¿será cierto? Sin embargo, hay algunas personas, don José Israel, que creen que el problema de Estados Unidos, de la cantidad de muertos, es por el sistema, no por problema con el presidente. Que no tienen el sistema que tiene China de control, de aislamiento, de confinamiento, y eso ha influido. Estados Unidos es un país con democracia, con libertad, y es más difícil manejar, que la gente se cumpla con las cosas. Mira, entonces es conveniente que sea ineficiente además. Si la democracia garantiza la ineficiencia, la democracia no se puede vender políticamente. No, la democracia puede ser eficiente, debe ser eficiente. Debe ser más eficiente que el despotismo. Porque el despotismo conduce a una toma de decisión errada y nadie lo puede combatir. En el caso de China, utilizaron recursos convencionales adecuados y lograron, esa es la virtud en el manejo de China, no el hecho de que sean despóticos. Lograron con los recursos que dice el manejo de pandemia desde que la pandemia ha existido en el mundo, que es desde la misma historia del nacimiento del hombre, a lo cual se llega en varios siglos de acumulación de conocimiento. Emplearon esos métodos, los mismos que aplicaron en Finlandia, que aprobaron en Australia y en otros países, donde se ha tenido un éxito semejante. En Estados Unidos se dio el caso de un presidente que se ponía a discutir ante el micrófono con sus propios científicos asesores, a los que humillaba y vituperaba. Un hombre que abiertamente renegaba de la mascarilla y no la utilizaba. Bueno, y terminó cortado. Que un presidente se afecte de una pandemia. ¿Por qué? Si con ciertas medidas elementales no se afecta. Sencillamente porque no llevó las reglas elementales de manejo de una pandemia. Y esos muertos son responsabilidad de él, no de la democracia. Es más, él fue despótico en el irrespeto a las reglas de sanidad que hay que aplicar en unas condiciones de esa naturaleza. Que no son reglas del despotismo, son reglas de la ciencia. Perfecto. Vamos a ver entonces qué va a pasar el próximo martes, porque las encuestas dicen una cosa, pero en Estados Unidos no es el voto directo el que gana. Una gente puede sacar más votos, pero perder por los colegios electorales. ¿Qué dice Trifolio? ¿Qué opina Trifolio? Hay un José Miguel que está levantando la mano por ahí. José Miguel. Sí. Lo que pasa es que él es pro-Trump. Bueno, él tiene derecho a hacerlo. Mientras no le haga daño al mundo, yo no tengo problema con eso. Trifolio, te iba a decir algo. Yo le quiero complicar la vida a mi querido amigo, el ingeniero José Israel Cuello. Ajá. Ingeniero, realmente, ¿cómo se explica la situación de Venezuela? Donde hay un fenómeno un tanto parecido al caso de Trump, solo que en la otra acera. ¿Cómo? Con la otra mano. Exactamente. ¿Cómo realmente se explica que ese hombre permanezca todavía en el poder venezolano? Lo de Venezuela es una obra de arte de la incapacidad para gobernar. Hacer pobre a Venezuela es una obra de arte. Hay que reconocerlo para siempre. Venezuela es probablemente el país más rico del mundo.
tiene una densidad poblacional, la densidad poblacional más baja de América Latina. Es rico para ser, y lo ha sido, modelo de expansión económica con el petróleo. Es rico en recursos hidráulicos al extremo de que el 75% de la energía que Venezuela produce es con recursos hidráulicos. Es rico en hierro para vivir tan rico como vive el petróleo si el petróleo no existiera. Es rico en bauxita. Es rico en tierras agrícolas que no cultiva. De manera que lograr poner a pasar hambre a Venezuela, es verdad que nada más tuvo que dañar un fusible, porque realmente el único elemento de desarrollo de todo eso que caracterizaba la economía venezolana que ellos recibieron y dañaron era el petróleo. De manera que teniendo petróleo, tenían energía eléctrica desarrollada a nivel del 75% de su demanda. Es como los muchachos de los regalos de Paco, de Reyes o de Pascua. A las 6 de la tarde el 90% de los regalos están rotos. Las rueditas andan por ahí, la bolita por allá. Y muy pocos llegan al mes. Muy pocas cosas llegan al mes. Entonces tú no puedes subir al poder a hacer desorden. Tú tienes que aceptar llegar al poder para construir. Y no se pueden dilapidar los recursos. Venezuela dilapidó el petróleo, lo dilapidó la oligarquía, pero por lo menos mantuvo el sistema, y lo dilapidaron estos que no tenían sentido de lo que estaban dañando. Porque no tienen mérito, el mérito de haberlo dañado de maldad, no. Lo dañaron de juego, jugando con eso. Yo recuerdo una vez, hablando con el presidente Fernández, que le digo que me preocupaba cómo se estaba acumulando la factura petrolera venezolana. Y él me dijo, eso no se va a pagar nunca. Digo, ¿cómo que no se va a pagar nunca? Y me dice, no, Chávez, ¿cómo se llamaba el otro? Maduro. No, lo anterior, Chávez. Sí. Chávez, Hugo Chávez. Sí. Sí. Chávez me dijo que eso no se va a pagar nunca. Dijo, una cosa es que no se vaya a pagar, otra cosa es que uno tenga la reserva para pagarlo el día que se lo pidan. Pues, hay que estar listo para eso. Bueno, y en ese jueguito, el país le regaló prácticamente la mitad de la refinería a Venezuela. Ellos no la querían ni comprar. Insistieron, que tiene que ser Venezuela. Tontería de allá y de aquí. Aquí se sintió menos porque es un pellico, una economía diversificada y con intereses de múltiples tipos que la defienden y la mantienen. Pero allá centralizaron el poder económico, ya lo recibieron bastante centralizado porque dependían fundamentalmente del petróleo. Hubo un año que Venezuela compró en whisky escocés más dinero que la factura petrolera dominicana entera que se compró allá. Eso fue el sujeto de burla en la humanidad entera. De toda la prensa del mundo se rió a carcajadas. Que Venezuela bebía más whisky que el petróleo que consumía un país. Bueno, hasta ahí se llegó. Y Venezuela está pagando las consecuencias en una descomposición de su tejido social. La inmensa mayoría de esa gente que ha salido de Venezuela no vuelve más. Como no volverán los cubanos jamás a Cuba. Y eso son pérdidas. La sociedad no se puede. Tú no puedes botar recursos humanos. Hoy Venezuela manejara mejor esa pandemia si los cientos de médicos que se han ido estuvieran allá. Tú no puedes dilapidar los recursos humanos. Cuestan mucho forjarlos. Que las universidades, que el Estado la mantiene, que no cuestan nada, no cuestan. Lo que pasa es que la paga el Estado. Y la universidad debe ser responsable y formar bien la gente. Y la gente formada debe integrarse al país. O a la ciencia. Yo creo que si usted va a hacer un posgrado en Estados Unidos y le va bien y tiene reconocimiento y lo llaman para una gran empresa o un gran centro médico, bueno, usted va a participar ya en la cabeza de la humanidad. Perfecto. Se queda allá.
Pero salir por razones políticas, a veces para envilecer el ejercicio profesional, y ejercerlo por debajo del nivel que en tu país podías tenerlo, o abandonarlo, perdiendo ese conocimiento que se pagó, que alguien pagó. Eso no le hace bien a la humanidad. La mayoría de los venezolanos que han salido, no por un tiempo corto, han modificado sus paradigmas de existencia y se dedican a otra cosa distinta a su oficio original. Aquí tienen comportamiento, el Estado Dominicano se ha portado bien en la solidaridad que merece esa comunidad, que puede ser muy útil. Si hay una cosa que es necesario en este país, son maestros. Y no se ha privilegiado la visa para maestros venezolanos, que podrían contratarse miles en las condiciones de hoy de Venezuela y acogerlos aquí en el país. Muy bien. Ingeniero, muchas gracias. La tertulia se siente honrada y agradecida de su participación. Gracias a ustedes por la deferencia de invitarme. Velada muy interesante. Así que nosotros le damos las gracias y que pasen todos buenas noches. Gracias a ustedes. Muchas gracias, José Israel Cuello. Adiós.